Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad veremos cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales por el método de Gauss. El método de Gauss consiste en transformar un sistema de ecuaciones lineales en otro sistema escalonado y resolver este último. Entonces, el procedimiento para resolver un sistema de ecuaciones lineales es el siguiente. Veamos en general cómo se procede. Paso 1. Lo primero que debemos hacer es escribir la matriz correspondiente o asociada al sistema. Para ello vamos a tomar cada uno de los coeficientes de las variables y términos independientes y escribimos nuestra matriz aumentada. Después vamos a hacer ceros en la primera columna de la matriz debajo de la primera fila. Utilizando esa primera fila, pero no vamos a modificarla. ¿Ok? Tercer paso, vamos a hacer ceros en la segunda columna, debajo de la segunda fila, utilizando la segunda fila sin modificarla. Y así sucesivamente, dependiendo del tamaño de la matriz. Por ejemplo, si en este caso la matriz tuviese mayor tamaño, tendríamos que hacer ceros en la tercera columna utilizando la tercera fila y así sucesivamente. Bien, ahora, para ver con más claridad cada uno de estos pasos, resolvamos el sistema de ecuaciones lineales presentado inicialmente, es decir, 2x más y menos 3z igual a menos 2, 3x menos 2y más z igual a 13, menos 5x menos 4y más 2z igual a 4. Comenzamos escribiendo la matriz asociada al sistema, utilizando los coeficientes de las variables y términos independientes. Ya tenemos la matriz. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar las operaciones elementales entre las filas de una matriz para convertir esta matriz en una matriz escalonada. Bien, entonces se procede de la siguiente manera. Para convertir estos dos elementos en cero, vamos a utilizar la primera fila. ¿Ok? Entonces, iniciamos convirtiendo este 3 en 0. Para ello vamos a tomar el primer elemento de la segunda fila. Esta segunda fila la vamos a modificar. Vamos a tomar el primer elemento de la segunda fila con signo contrario, es decir, si está positivo lo tomamos negativo, y lo vamos a multiplicar por la primera fila, ¿sí? A multiplicarlo por la primera fila obtenemos menos 3 por 2, menos 6, menos 3 por 1, menos 3, menos 3 por menos 3, 9, menos 3 por menos 2 es 6. Después, ese resultado lo vamos a sumar con la fila que obtenemos de multiplicar la segunda fila, que es la que vamos a modificar, por el primer elemento de la primera fila. Es decir, que ahora en este caso vamos a multiplicar 2 por 3, sin cambiarle el signo. Solo le cambiamos el signo a la fila que vamos a sustituir. Bien, entonces en este caso tomamos el 2 y lo multiplicamos por la segunda fila, como si multiplicáramos en cruz. Entonces nos queda 2 por 3, 6, 2 por menos 2, menos 4, 2 por 1, 2 y 2 por 3, 26. Sumamos esos valores y obtenemos menos 6 más 6 es 0. Observen que acá nos queda el 0 que queríamos encontrar, el 0 que queríamos tener allí. Menos 3 menos 4 menos 7, 9 más 2 es 11 y 6 más 26, 32. Lo siguiente que vamos a hacer es escribir una matriz equivalente a esta matriz que tenemos acá. Para ello colocamos una flechita que nos indica que la siguiente matriz es equivalente a la anterior y por encima o debajo de la flechita vamos a colocar la operación que acabamos de hacer. ¿Qué hicimos? Multiplicamos menos 3 por la primera fila, es decir, por el primer renglón, y le sumamos dos veces el segundo renglón, es decir, multiplicamos menos 3 por el primer renglón o la primera fila, y lo sumamos por dos veces el segundo renglón, la multiplicación de 2 por la segunda fila. Esa fue la operación que hicimos. Entonces, obtuvimos una matriz donde no se van a modificar ni la primera ni última fila, porque estamos trabajando solamente con la segunda fila.
Entonces vamos a modificar la segunda fila nada más. ¿Cómo lo modificamos? Haciendo la operación que acabamos de hacer y obtuvimos estos valores. Estos valores van a ir ahora en esa segunda fila. Bien. De esa forma, vamos también a convertir este menos 5 en 0 para terminar con el primer paso. Entonces, para convertir ese menos 5 en 0, nuevamente tomamos este menos 5, pero con signo contrario. Ojo, no se nos puede olvidar que como estamos convirtiendo la primera columna en ceros, vamos a trabajar siempre con la primera fila. Por lo tanto, tomamos el 5 con signo contrario y lo multiplicamos por la primera fila. Y obtenemos 10, 5 menos 15 y menos 10. Ahora tomamos el primer elemento de la primera fila y lo vamos a multiplicar por la última fila. Es decir, 2 multiplicado por la última fila o último renglón. Bien, entonces multiplicamos 2 por menos 5 menos 10, menos 8, 4 y 8. Y sumamos. Observe que nos queda 10 menos 10 es 0, 5 menos 8 menos 3, menos 15 más 4 menos 11, y menos 10 más 8 menos 2. Nuevamente, para escribir una matriz equivalente a la anterior, colocamos la flechita y la operación que acabamos de hacer. Observen que multiplicamos 5 por el renglón 1 y la sumamos 2 veces la multiplicación, 2 veces el renglón 3, es decir, multiplicamos 2 por el renglón 3. Entonces multiplicamos 5 por el renglón 1 más 2 por el renglón 3. Esa fue la operación que hicimos. Debe quedar indicada. Ahora, como vamos a modificar es la tercera fila, la primera y segunda fila quedan iguales. Y la tercera fila lo conforman estos valores que nos dio como resultado al hacer la operación que acabamos de mencionar. Bien, entonces lo colocamos en la tercera fila. Hasta el momento hemos terminado el segundo paso, que es convertir la primera columna en ceros. Ahora vamos a convertir la segunda columna en ceros, es decir, este menos 3 lo vamos a convertir en 0. Acuérdense que debe estar debajo de la segunda fila, ¿sí? Todos los elementos debajo de la segunda fila, la segunda columna, deben ser ceros. Acá solamente tenemos uno, por lo tanto ese menos 3 debe ser 0. Para ello vamos a proceder de la misma manera, pero ahora vamos a trabajar, como estamos en la segunda columna, vamos a trabajar con la segunda fila, ¿ok? Entonces, observen, tomamos este menos 3 y le cambiamos el signo, es decir, nos queda 3 positivo y lo vamos a multiplicar con la segunda fila, porque ahora vamos a trabajar con la segunda fila. Bien, y eso nos da como resultado 3 por 0, 0, 3 por menos 7, menos 21, 3 por 11, 33 y 3 por 32, 96. Luego tomamos el menos 7 como está y lo multiplicamos por la tercera fila, que es la que queremos modificar. Menos 7 por 0 es 0, por menos 3 es 21, por menos 11 es 77 y por menos 2, 14. Hacemos la suma de esos valores y nos da como resultado 0, 0, 110 y 110. Entonces, para escribir nuevamente una matriz equivalente a esta, colocamos la flechita y la operación que acabamos de hacer. Observe que multiplicamos 3 por el renglón 2 y le restamos 7 por el renglón 3. ¿Por qué? Resta porque este 7 está negativo. ¿Ok? Multiplicamos 3 positivo por el renglón 2 menos 7 por el renglón 3. Esa fue la operación que acabamos de hacer. Como vamos a modificar, es el renglón 3, entonces el renglón 1 y el renglón 2 quedan igual. Y el renglón 3 lo vamos a reemplazar por el renglón que encontramos al hacer las operaciones indicadas. ¿Sí? Y observen que ya tenemos todos los ceros necesarios para obtener una matriz escalonada. Esta es una matriz en su forma escalonada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es escribir el sistema asociado a esta matriz nuevamente, sistema de ecuaciones lineales. ¿Cómo vamos a hacer para escribir el sistema asociado a esta matriz? Vamos a hacer el procedimiento inverso que hicimos al inicio.
Es decir, recordemos que los números que están en las columnas corresponden a los coeficientes de las variables X, Y y Z. Y los números que se encuentran en la última columna, perdón, corresponden a los términos independientes. Por lo tanto, nuestro sistema de ecuaciones lineales nos queda de esta forma. ¿Sí? Observen, 2 por X más 1 por Y menos 3 por Z igual a menos 2. 0 por X menos 7 por Y más 11 por Z igual a 32. 0 por X más 0 por Y más 110Z igual a 110. Pero como 0 multiplicado por cualquier número, eso nos da 0, y todo número multiplicado por 1 nos da el mismo número, entonces este sistema de ecuaciones lineales lo podemos reescribir y nos queda de la siguiente forma. 2x más y menos 3z es igual a menos 2, menos 7y más 11z es igual a 32 y 110z es igual a 110. Por último, para encontrar los valores de X, Y y Z, vamos a resolver este sistema de ecuaciones lineales de abajo hacia arriba. Es decir, primero encontramos el valor de Z, luego los reemplazamos en la segunda ecuación para encontrar el valor de Y, y luego esos dos valores los reemplazamos en la primera ecuación para encontrar el valor de X. De la siguiente forma. Aquí, entonces, de esta tercera ecuación obtenemos que Z es igual a 110 entre 110. Este que está multiplicando lo pasamos a dividir. ¿Bien? Y por lo tanto, Z es igual a 1. Ahora, si reemplazamos ese valor en la segunda ecuación, obtenemos que menos 7y más 11z, pero donde está z lo vamos a reemplazar por 1, es igual a 32. Ahora, 11 por 1 es 11 y está sumando, o sea que podemos pasarlo a restar al otro lado. Por lo tanto, nos queda que menos 7y es igual a 32 menos 11, que es igual a 21. Por lo tanto, este 7 que está acá multiplicando lo pasamos a dividir y entonces nos queda que y es igual a 21 entre menos 7. De aquí obtenemos que y es igual a menos 3. Entonces ya tenemos el valor de z y el valor de y. Ahora estos dos valores los vamos a reemplazar en la primera ecuación. Entonces de la primera ecuación tenemos que 2x más y menos 3z es igual a menos 2. No tenemos el valor de x, pero tenemos el valor de y el valor de z. Entonces los reemplazamos. Menos 3 y 1 respectivamente. Menos 3 por 1 es menos 3. Y menos 3, eso es menos 6. Por lo tanto, nos queda 2x menos 6 es igual a menos 2. Este menos 6 está positivo del lado izquierdo. Lo vamos a pasar al lado derecho a sumar. Entonces nos queda que 2x es igual a menos 2 más 6, que es igual a 4. Y este 2 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Por lo tanto, nos queda que x es igual a 4 entre 2 y eso es igual a 2. Observen que ya resolvimos el sistema de ecuaciones lineales que tienen una única solución, donde los valores de las variables x, y y z son 2, menos 3 y 1 respectivamente. En conclusión, para resolver un sistema de ecuaciones lineales, por el método de Gauss, lo primero que vamos a hacer es escribir la matriz asociada al sistema. Después empezamos haciendo ceros en la primera columna, después se pasa a la segunda columna y así sucesivamente. Para hacer ceros en la primera columna, siempre usamos la primera ecuación. Para hacer ceros en la segunda columna, usamos la segunda ecuación y así sucesivamente. Y por último, escribimos el sistema de ecuaciones lineales asociado a la matriz escalonada y resolvemos de abajo hacia arriba. Espero que les haya gustado el video y que hayan entendido. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.